Nos quedamos aquí, habíamos calculado, ¿verdad? La tubería número 3. Pueden ver aquí en el diagrama que la tubería 3 es precisamente la tubería que alimenta al cilindro 1. Bueno, entonces ya prácticamente vamos avanzando. Nos quedan únicamente calcular la tubería 2 y la tubería 1. Ustedes en el diagrama, ¿verdad? Pueden observar lo siguiente. Aquí lo voy a poner. El caudal de la tubería 2, ¿cómo lo podríamos obtener? Pues es muy fácil. Les decía que esto, ¿verdad? Para el cálculo de los caudales en tuberías que tenemos ramificadas, o sea, en paralelo, pues obedece, ¿verdad? Es muy semejante a lo que es la ley de corrientes de Kirchhoff. El caudal que entra es igual a ¿quién? A la suma de los caudales que salen. Entonces, en este nodo, en esta T, ¿verdad? En este caso, entra Q2 y sale Q3 y Q4. Entonces, para poder calcular el diámetro de la tubería 2, necesitamos precisamente el caudal 2. Y el caudal 2, de acuerdo al diagrama que vemos, es igual al caudal 3 más el caudal 4. Esos caudales, el 3 y el 4, ya los habíamos calculado con anterioridad. Haciendo la suma correspondiente nos da un caudal de 34.251 galones por minuto. También cabe mencionar que la tubería 2, como hemos comentado, es una tubería de trabajo porque es una tubería de presión. Entonces, la velocidad recomendada que vamos a utilizar va a seguir siendo la misma. Recuerden que utilizamos una velocidad recomendada en la parte media del rango. El rango dice que debe de ser de 7 a 20 pies por segundo. Nosotros ocupamos 14 y ese es el valor que hemos estado ocupando siempre, ¿verdad? Para la 6, la 5, la 4, la 3 y esta que va a ser la 2. Sigue siendo 14 pies. Entonces sustituimos los valores y esto nos da precisamente un área de 0.785 pulgadas cuadradas. También lo que les decía la vez pasada, cuando ustedes hagan la comprobación de sus problemas o si hay una tarea referente a esto, que parece que sí la hay, como no la van a hacer posiblemente acá, ¿verdad? Pues tienen que multiplicar el caudal por 0.3208 para que de esa manera ustedes puedan llevar a cabo la conversión de galones por minuto entre pies por segundo a pulgadas cuadradas. En este caso que estoy utilizando este software, ya no se la pongo porque automáticamente el software me pide, ¿verdad? Me hace el análisis dimensional y me obtiene ya las unidades coherentes, ¿ok? Para que ustedes vean esto que les estoy mencionando, y recuerden esto, si nosotros dividimos, fíjense bien, 34.251, no le voy a poner unidades, entre 14, ¿cuál es el resultado que vamos a obtener? No es este, es 2.4447. O sea, esto no les va a salir en la calculadora. Entonces, ustedes, ¿verdad? Lo que tienen que hacer es multiplicar este caudal, que es el caudal Q2, por este parámetro, que es el parámetro de conversión. Cuando ustedes hacen esto, pues ahora sí, ¿verdad? Este valor que tengo aquí es idéntico a esto. Pero vuelvo a repetir, el software ya no es necesario ponerle esa constante de conversión porque automáticamente lo hace. Entonces, ya una vez que nosotros tenemos aquí, ¿verdad? El área de la tubería 2, pues ya podemos obtener el diámetro de la tubería 2 con la fórmula que deducimos anteriormente. El diámetro de la tubería 2 sería igual a la raíz cuadrada de 4 por el área de la tubería 2 entre pi. Y esto nos da, ¿verdad?, un valor exacto de 1 pulgada. Es un valor comercial. Ya no tendríamos que moverle absolutamente nada. No sé si hay alguna pregunta hasta ahorita. Si no hay alguna pregunta, podemos continuar. No, ninguna ahí. Muy bien. Claro. Muy bien. Nos falta entonces únicamente el área de la tubería 1. Pero aquí vamos a ver que la tubería 1 difiere de todas las anteriores por el hecho de que la tubería 1 es una tubería de succión. Y acuérdense lo que mencionamos al inicio cuando les presenté la fórmula para el cálculo de las tuberías. Decíamos que la velocidad recomendada en una tubería de succión estaba establecida entre 2 y 4 pies por segundo.
Esa es la velocidad que debe de fluir, ¿verdad? A la que debe de fluir el aceite en una tubería de succión. Entonces, vamos a agarrar nuevamente un valor intermedio. El valor intermedio entre 2 y 4 pues sería 3. Esa es la velocidad recomendada que vamos a utilizar para el cálculo de la tubería 1. También de acuerdo a la fórmula sabemos que para calcular la tubería 1 necesitamos el caudal Q1. Pero aquí vemos que el caudal Q1 y el caudal Q2 son prácticamente iguales. ¿Por qué razón? Porque hemos comentado también que los sistemas hidráulicos para transmisión de potencia utilizan bombas de desplazamiento positivo, como ya vimos. Tal es el caso de las bombas de paletas, de engranes y de pistones. Y vimos por ahí la eficiencia volumétrica que es cercana al 100%. Entonces, una manera de obtener Q1 es a partir de Q2. Q2 ya lo teníamos, que fue el caudal que requiere cada uno de la suma de los caudales que requiere cada uno de los actuadores. Entonces, podemos establecer, ¿verdad?, el caudal Q1 igual a Q2, que sería en este caso entonces de 34.251 galones por minuto. Ya tenemos entonces el caudal Q2, aplicamos la fórmula para el cálculo de las tuberías y esto nos daría finalmente de esta manera, una área de 3.663 pulgadas cuadradas. Y ya con esto, ¿verdad?, nosotros podemos sacar finalmente el diámetro de la tubería 2. El diámetro de la tubería 2 resulta tener un valor teórico de 2.16 pulgadas. Este valor comercialmente no lo vamos a poder obtener, posiblemente de 2 llega a 2,5, 3. Entonces, si tuviéramos que implementar este sistema ya realmente, pues tendríamos que utilizar una tubería para la succión posiblemente de 2 pulgadas o de 2,5. ¿Qué pasaría si tomo un diámetro de la tubería de succión de 2 pulgadas? Pues lo único que iba a pasar es que se iba a incrementar la velocidad del aceite porque vamos a reducir el diámetro de 2,16 a 2 pulgadas. Pero como agarramos un valor intermedio en el rango de la velocidad recomendada que está entre 2 y 4, pues posiblemente no salga de ese rango y no habría problemas. ¿Cómo podemos hacerle, verdad, para nosotros poder saber, verdad, si se sale del rango o está dentro del rango? Pues aquí tenemos, verdad, la fórmula. Entonces voy a hacer esto, fíjense bien, voy a hacer lo siguiente. Aquí tengo la fórmula. De aquí voy a despejar la velocidad recomendada. La velocidad recomendada pues sería igual a aquí. Esto lo paso para acá y esto pasaría acá, quedaría otra vez 0.3208 por el caudal Q, el que sea, ¿verdad? Ahorita vamos a poner el nombre entre el área de la tubería, que la vamos a llamar AT de manera general. Fíjense, entonces nosotros vamos a darle valores aquí. El caudal pues es el que ya tenemos. Voy a sustituirle aquí los valores de 34.251. No le voy a poner unidades para que me lo haga sin problemas aquí de conversiones. Y ahora el caudal, el área de la tubería quedaría así. El área de la tubería, acuérdense que como es una tubería circular, entonces es igual a pi entre 4 por el diámetro de la tubería al cuadrado. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer aquí. Decíamos, el valor teórico es 2,16, pero suponiendo que yo agarro una tubería de 2 pulgadas, ¿sí? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Cuál sería el valor de la velocidad recomendada que voy a tener? Vamos a ver aquí, permítame tantito. Sustituimos esto acá, ¿verdad? Y aquí le voy a poner, a ver, acá me la voy a traer aquí. Aquí le voy a poner igual. ¿Cuánto me da la velocidad recomendada? Aquí, ¿verdad? Es este valor ya se sustituyó acá. Ahorita le voy a poner esto aquí, la sustitución, para que ustedes vean. Nada más que no tengo espacio casi. Por eso lo estoy haciendo aquí en este pedacito. A ver, vamos para acá.
Voy a sustituir los valores a ver si me da. No, así está bien. Ya dio esto que tienen aquí, ¿verdad? Si quieren aquí se lo pongo mejor para que no haya dudas. Es esto. Da 3.49. ¿Ok? Si nosotros bajáramos entonces, si reducimos el valor del diámetro de la tubería de succión a 2 pulgadas, la velocidad del aceite sería 3.49. Pero no habría problema porque estamos dentro del rango. Ahora, el otro valor comercial pues sería 2,5. ¿Qué pasa si el diámetro de la tubería fuera de 2,5? Pues el área sería ahora de 4.99. Y eso haría entonces que la velocidad del aceite fuera menor. Vamos a ver cuánto da. Da 2.23, igual está dentro del rango. Esa es la ventaja de seleccionar una velocidad recomendada a la mitad del rango, para que a la hora de escoger los valores comerciales de las tuberías, ya vimos que si escogemos un valor mayor del diámetro, la velocidad baja, o si reducimos el diámetro de la tubería, la velocidad se eleva, pero siempre y cuando quede dentro del rango no va a haber ningún problema. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta con esto. No, ninguno hay que. Muy bien, vamos a calcular ahora el tamaño de la bomba. Bueno, aquí nosotros ya no vamos a aplicar la ecuación de Bernoulli como lo hicieron cuando llevaron ustedes máquinas hidráulicas, porque lo podemos hacer a partir de los manuales, ¿verdad? De los datos del fabricante, y además con estos cálculos ya sacamos precisamente el caudal que requiere el sistema y la presión de trabajo, que son prácticamente los dos parámetros que se ocupan para la selección de una bomba. Entonces, la bomba, ¿cómo la vamos a obtener? Pues la bomba tiene que ser capaz de suministrar todo el caudal que requiere el sistema, ¿sí? Solamente cuando el caudal se excede mucho, pues entonces tendríamos que ocupar, si la bomba no da abasto, tendríamos que ocupar por ahí acumuladores. Acuérdense del video de Universal Studio, donde está la atracción del terremoto. Entonces pueden ver que son dos bombas, pero ni aún así abastecen a las docenas de cilindros que hay ahí en ese espectáculo. Se tienen que llenar también una serie de acumuladores. Bueno, pero no, este no es el caso. Entonces vamos a suponer que nosotros no vamos a utilizar acumuladores, solamente necesitamos una bomba que suministre lo que requiere el cilindro 1, el cilindro 2 y el motor. Van a estar trabajando de manera simultánea. Entonces esto ya lo tenemos. Nosotros con los cálculos que hicimos vimos que el caudal de salida a la bomba, o del caudal de entrada, que era el mismo, dijimos que eran 34.251 galones por minuto. Y la presión de trabajo, acuérdense que esta la calculamos en el inciso A. Esa presión de trabajo, ¿verdad?, era la presión que requería el cilindro 2 para mover la carga de retroceso, que eran 13.000 libras. Bueno, entonces nosotros en una de las clases pasadas, por ahí les mostré esta información, ¿verdad?, que presenta el fabricante Vickers para este tipo de bombas de paletas de desplazamiento fijo. Aquí podemos ver varios modelos que trabajan a una velocidad de 4.800 RPM, pero también hay otros modelos, ¿verdad?, que trabajan con un motor eléctrico. Va a depender también del sistema que se tenga, si es hidráulica móvil o hidráulica industrial, hidráulica de piso. Pero suponiendo, ¿verdad?, que no nos importa eso, nosotros queremos una bomba que suministre un caudal mayor a 34 galones por minuto. Entonces, la B10 tan solo suministra 7 galones, no nos serviría. La B20, 13. La 20B, 21, no nos sirve. La B25, 31 se acerca, pero va a hacer falta. Entonces, la única bomba, ¿verdad?, que nos permite obtener un caudal como el que deseamos es esta, la 35BT, que produce un caudal de 56.4 galones por minuto a una presión, fíjense bien, la presión máxima es de 2500. Entonces nosotros vamos a utilizar 34 y la presión que va a haber en el sistema es de 1697, 1700. Entonces esta bomba está ideal para esta aplicación, ¿sí? Entonces aquí dijimos, de acuerdo a la tabla de fabricante Vickers, se podría seleccionar el modelo 35BT
para una bomba de paletas con estas características. No sé si hay algún problema, alguna duda con esto, con lo que llevamos hasta ahorita. ¿Preguntas? ¿Dudas? Por el momento no, profe. Muy bien, entonces vamos a ver ahora cómo vamos a calcular el tamaño del depósito. Bueno, para calcular el tamaño del depósito hay una regla que da este fabricante Vickers, que dice que el tamaño del depósito debe de ser igual a 2 o 3 veces el tamaño de la bomba. Es decir, si selecciono una bomba de 10 galones, pues el depósito puede ser de 20 galones o de 30 si se multiplica por 3. Para nuestro caso, ¿verdad? Que la bomba es de 34 galones efectivos, ¿verdad? Aunque sabemos que esta puede suministrar hasta 56, pero vamos a agarrar este valor, pues sería lo siguiente: si lo multiplicamos por 3, tendríamos que utilizar un depósito que tuviera una capacidad de 102 galones por minuto, casi 400 litros. Un galón, recuerden que equivale a 3.785 litros. Incluso aquí le podemos cambiar, ¿verdad? Si quisiéramos nosotros, les he dicho que este software, ¿verdad? Nos permite cambiar aquí a unidades. Nada más que aquí, a ver, pero vamos a ver si lo hace. $388 litros por minuto. Sería un volumen grande. Bueno, entonces, ¿cuándo conviene utilizar la regla de 2 y cuándo conviene utilizar la regla de 3? Pues va a depender del espacio que tengamos, ¿verdad? Sobre todo en hidráulica industrial, que son sistemas hidráulicos que están instalados en el piso, ¿verdad? Pues ahí sí tenemos disponibilidad de espacio, entonces sí podríamos aplicar la regla de por 3. Posiblemente, ¿verdad? En hidráulica móvil ahí nos veamos restringidos en cuanto al espacio. Entonces ahí posiblemente se podría utilizar la regla de por 2. Aunque también es conveniente recordar que siempre es conveniente tener un depósito grande. ¿Por qué? Porque si el depósito es grande, pues el depósito puede llevar a cabo las funciones para las cuales está diseñada. Nosotros ya vimos en esta unidad que un depósito bien diseñado, aparte de que nos permite ser un almacén para el fluido que el sistema requiere, más una reserva, también permite, ¿verdad?, que se asienten los contaminantes. Le da tiempo, ¿verdad?, al aceite de enfriarse, y también le permite liberarse al aceite del aire que pudiera llevar. Entonces, por esa razón, ¿verdad?, entre más grande es el depósito, pues hay más ventajas. Pero tampoco podemos irnos más allá de 3, ¿verdad?, porque entonces va a salir más cara esta situación. Bueno, entonces nos queda ya solamente un inciso que nos piden, ¿verdad?, llevar a cabo la calibración de las válvulas que intervienen en el sistema. Cuando hicimos el dibujo del diagrama hidráulico en el punto 2, les dije que esto lo íbamos a hacer de una manera muy somera, muy general así, por el hecho de que no tenemos todavía la información necesaria. No sabemos cómo trabaja una válvula de alivio, no sabemos cómo trabaja una válvula reductora de presión, no sabemos cómo trabaja una válvula de flujo, pero ahorita aquí se los voy a mencionar de una manera muy general. Nosotros aquí vimos, ¿verdad?, que este sistema hidráulico quedó dibujado de la siguiente manera. Tenemos el depósito que contiene el aceite. Aquí en la línea de succión tenemos el filtro de succión, tenemos la bomba, y en la salida de la bomba aparece una primera válvula. Esta válvula es la válvula de alivio, que sirve para proteger al sistema de una sobrepresión.
¿Cuándo vamos a tener una sobrepresión? Pues en un sistema hidráulico se presentan a cada rato, sobre todo, ¿verdad? Cuando vamos a suponer que está saliendo el vástago y cuando llega al final de la carrera ya no hay más espacio donde meter el aceite, la bomba sigue trabajando, ¿verdad? A ella no le importa si hay o no haya espacio, sigue trabajando, pero si no llega a haber espacio, ¿qué pasa con la presión? Pues la presión se incrementa, entonces debe de haber alguien que cuando sucede esa cosa, ese aumento de presión, haga que el flujo de la bomba se vaya al tanque, y es precisamente esta válvula. Esta válvula, acuérdense que es una válvula normalmente cerrada, se ajusta a una presión mayor que la presión de trabajo, se le da un 15, un 20% mayor que la presión de trabajo. Por decir, en este sistema nosotros sabemos que la presión de trabajo es 1697 libras. Entonces le tenemos que dar un 15% más. ¿Por qué un 15% más? Porque también dijimos, ¿verdad?, que con estas fórmulas vamos a obtener valores teóricos. Para iniciar el movimiento de una carga se requiere de un 10 a un 35%. Por esa razón, el ajuste de la válvula de alivio siempre va a ser mayor que la presión de trabajo. Entonces, pero esta válvula, ¿verdad?, acuérdense, nos sirve para desviar el flujo de la bomba cuando la presión se va más allá de la presión de trabajo, un 10, un 15%. Ahora también van a aparecer estas válvulas de flujo. Nosotros dijimos, o nos decía por ahí el enunciado del problema, que este cilindro debe salir y entrar 6 veces por minuto. Esa es la frecuencia de trabajo. 5 veces por minuto, y el motor debe de girar a 200 RPM. Entonces, nosotros hemos comentado que la velocidad de un actuador depende de la cantidad de aceite. Entonces, esa cantidad de aceite la va a regular estas válvulas que se llaman válvulas de control de flujo. Y la coloqué aquí, ¿verdad? Aunque pudiera ir acá, va a depender del tipo de carga. Aquí estamos utilizando un control de salida. Estamos estrangulando el aire de salida en los 3 casos. Bueno, y por último tenemos otra válvula acá, que es la válvula reductora de presión. ¿Por qué vamos a utilizar una válvula reductora de presión? Porque hay mucha diferencia entre la presión que requiere el motor, que eran 628, me parece, PSI, con respecto a la máxima presión, que son 1697. Hay una diferencia mayor a 1000 PSI. Posiblemente si el motor es de 600 para 628, posiblemente lo seleccionamos, no sé, va a depender también de la presión de operación, pero si el motor es de 1000 PSI, pues hay que reducirle la presión porque si no lo vamos a dañar. Entonces, esa es la intención de colocar esta válvula aquí, hacer que reduzca la presión. Por aquí van a estar 1700 casi, y acá vamos a ponerle lo que requiere el motor más un porcentaje del 10%. Bueno, aquí vemos. Dice, cada válvula de control de flujo se ajusta para que por ella pase la cantidad de aceite que requiere cada actuador para trabajar a la velocidad especificada. Por ejemplo, la válvula de flujo 1 tenemos que ajustarla ¿con quién? Al valor de Q3, ya lo sacamos anteriormente. O sea que por ella debe de pasar aproximadamente 6.98 galones por minuto. La válvula de flujo F2, que es la que controla la velocidad del cilindro 2, pues la vamos a ajustar al caudal Q5, que sería de 10.944. Y la válvula de flujo 3 la vamos a ajustar al caudal Q6, que es la que requiere el motor, que son 16 galones por minuto para girar a 200 RPM. Este sería el ajuste entonces de las válvulas de control de flujo. Ahora, la válvula reductora de presión se ajusta, dice, a la presión que requiere el motor, más un 10%. La presión que requería el motor es 628 PSI, pues le damos un 10%, o sea, multiplicamos por 1.1, y eso haría que se ajustara la válvula a 691, casi 700 PSI. Y por último, ¿verdad?, la válvula de alivio, en este caso, la vamos a ajustar a un 15% más la máxima presión del sistema. Ya nosotros habíamos dicho que la presión de trabajo eran aproximadamente de 1700, o sea, son 1600. Entonces multiplicamos por 1.15, de tal manera que la presión de ajuste de la válvula de alivio va a ser de 1951 PSI. Ya con esto aseguramos de que el sistema quede protegido, de que el cilindro C2 pueda mover la carga de retroceso
y que todos, tanto el cilindro 1 como el cilindro 2 como el motor, realicen el trabajo a la velocidad que se especificó al inicio del problema. Bueno, preguntas, dudas con esto. No dije, por ahora no. Nada, nada. Muy bien, bueno. Oh, una pregunta. A ver, dime. Los ejercicios estos que acabamos de ver, ¿lo va a subir a la plataforma? Ah, sí, claro que sí, lo voy a subir. Yo creo que lo voy a subir al ratito ya. Nada más faltaba, ¿verdad? Ah, Que ok, gracias. terminara con ustedes y ya empezar otro ejercicio. Vamos a hacer otro ejercicio. Permítame tantito. ¿Cuál es? Este fue el que hicimos ya. Vamos a hacer otro. Es el... Permítame tantito. Miren, problemas de este tipo, ¿verdad? Por ejemplo, yo me los invento, algunos. Otros, ¿verdad? Los saco de aquí, del libro. Anótenlo por ahí. Se llama Power Fluid. El autor es Expósito. Lo pueden encontrar ahí en la red. Es el de la cuarta edición. El ejercicio que vamos a hacer es el ejercicio 7.33. Les voy a mostrar el libro. El libro pesa mucho, por eso no se los puedo proporcionar, pero ustedes lo tienen ahí, ¿verdad? Lo pueden bajar de la red. Por eso les digo que lo busquen. Es Fleet Power, pesa 74. Aquí hay muchos problemas, ¿verdad? Espérenme tantito, voy a ver dónde está. Parece que es de 7.33. Bueno. Es el 9.
Es este, miren, miren este. Es que ahí el índice, ¿verdad?, que aparece ahí en el digital no es el mismo. 7.33M dice: una bomba suministra aceite a razón de 0,016 metros cúbicos por segundo a un cilindro hidráulico de doble acción de 40 milímetros de diámetro. Si la carga es de 500 newton para la extensión y la retracción, es decir, para el empuje y el retroceso, y el diámetro del vástago es de 20 milímetros, hallar la presión hidráulica durante la carrera de avance o de extensión, la velocidad del pistón durante la carrera de extensión, la potencia desarrollada por el cilindro durante la carrera de extensión, y luego se repite lo mismo pero para la carrera de retroceso. Es el problema que vamos a hacer a continuación, ¿sí? Bueno, permítame tantito. Muy bien, analicen el problema. Pueden ver que ahora vamos a trabajar en el sistema internacional. En el problema pasado utilizamos unidades en el sistema inglés. Acuérdense que el caudal estaba en galones por minuto, ahora va a estar dado en metros cúbicos por segundo. Acuérdense también que el diámetro del pistón y del vástago nos los dieron en pulgadas, ahora, ¿verdad?, nos los dan en milímetros. La fuerza nos las dieron en libras, ahora la fuerza va a estar dada en newtons. No sé si hay alguna duda con esto, alguna pregunta que tengan. ¿Se me escuchan? Sí, profe, lo escucho. Ok, vamos a continuar entonces, vamos a llevar a cabo la resolución de este problema. Vamos a ver los datos que tenemos. Los datos es el caudal en primer lugar de 0,016 metros cúbicos por segundo, que son aproximadamente 16 litros por segundo, ¿verdad? Bueno, la carrera dice un cilindro de doble efecto de 40 milímetros de diámetro, entonces el diámetro del pistón es 0,040 metros, o sea, si quieren también lo podemos convertir a milímetros, no hay problema. A ver, aquí, ya luego se convierte esto, ¿verdad? 40 milímetros, 0.040 metros, o sea, mejor lo voy a poner así para que no les parezca raro. 40 milímetros es igual a 0.040 metros, es lo mismo que teníamos. Ahora la fuerza aquí se da en newton, dice que son de 5000 newtons, la fuerza de empuje y la fuerza de retroceso. Vamos a llamarle fuerza de empuje y voy a copiar la misma para la fuerza de retroceso. Entonces vamos a copiarla y vamos a ponerla aquí, vamos a poner fuerza de retroceso. Ahí la tenemos, es la misma, dice que tanto para la carrera de avance como para la carrera de retroceso. Y ahora nos piden calcular como primer punto la presión hidráulica durante la carrera de avance. ¿Cómo le haríamos para calcular esa presión que se va a requerir para mover esta carga con este pistón en la carrera de avance? Pues aquí tenemos, ¿verdad? En la carrera de avance le vamos a aplicar aceite por este lado y vamos a dejar libre aquí. El área efectiva que va a ver el aceite pues sería igual a ¿quién? Al área del pistón. Esta sería el área efectiva.
El área efectiva entonces sería pi sobre 4 por el diámetro del pistón al cuadrado. Acuérdense que en este caso el diámetro del pistón es 0.40 metros, o sea 40 milímetros, y esto equivale a 0.001 milímetros cuadrados. Perdón, 0.001 metro cuadrado. Ya si lo quieren en milímetros, pues también lo pueden hacer así, no hay problema. 1 por 2 a la 10, aquí le puedo poner por 10 a la 3, pero si quiero el resultado de manera decimal, me lo da acá. 1256 milímetros cuadrados. Como quieran, no hay problema. Ahora, la presión de empuje. La presión de empuje, ¿cómo sería? Pues sería la carga que está moviendo, que es la carga, la fuerza de empuje entre el área del pistón. Aquí la voy a mover, aquí la voy a cambiar porque la tenía yo así para ser todavía un poquito más específicos. Y esto nos queda finalmente de esta manera. La presión ya aquí está directa, ¿verdad? Se los voy a sustituir los datos aquí para que vayan viendo los datos cómo se van sustituyendo, y de aquí vean de dónde salen los valores para la presión. En este caso tenemos, ¿verdad?, una presión de 3.97 por 10 a la 6 pascales, o bien, ¿verdad? Como un pascal ustedes saben que es una unidad de medida muy pequeño. Acuérdense que un pascal es un newton sobre metro cuadrado. Hagan de cuenta que ustedes en una mesa de 1 metro cuadrado colocan una hoja de papel. Un newton es aproximadamente 102 gramos, o sea, no se percibe prácticamente esa presión, es muy pequeña. Por eso se acostumbra la presión en pascales ponerle el prefijo K o bien M. Cuando se pone K se refiere a kilopascales y M pues son megapascales. Entonces, esta es la presión que nosotros vamos a tener aquí. Como en bares, ¿cuánto será? A ver, voy a ver cuántos bares será. Aquí podemos sustituirlo. La presión, ¿verdad? Aquí la podemos manejar también en bares. Para que la máquina, el programa haga el cambio, pues simplemente le modifico acá. 39 bares. O bien, si la quiero en PSI, también le puedo poner PSI. PSI son 577. Es poca, ¿verdad?, la presión. Pero lo vamos a dejar como lo teníamos porque estamos trabajando en el sistema internacional. Y en el sistema internacional la presión debe de estar en pascales. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? No, ninguna, Inge. No. Ok, entonces miren, aquí lo vamos a dejar para no dejarlo empezado. Aunque ya empecé, pero ya aquí la vamos a dejar y ya si Dios quiere, mañana terminamos. ¿Sale? Ok, Inge. ¿Sí? No, sí, está bien, está bien. Ok.